En el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. La pandemia nos ha afectado y a cada persona la afecta de una manera diferente y particular. Personalmente, a mí yo siento que me ha afectado poco. He seguido trabajando desde el día que dejé de ir al estudio en Fórmula o al estudio en Televisión Azteca. Yo sigo haciendo mis programas día tras día. Sigo escribiendo mi columna día tras día. O sea, en ese sentido mi rutina no cambió. Tal vez hubiera sido otro cuento si yo dependiera de estar saliendo, organizando eventos. Imagínense si yo fuera restaurantero, quién sabe cómo hubiera ido. O si yo organizara eventos artísticos, mundo del espectáculo, quién sabe cómo me hubiera ido. Capaz de que no me hubiera ido muy bien y estaré yo, pues, muy enojado. Entonces, a mí me ha ido bien. No extraño tanto las salidas porque mi vida social es bastante limitada. Ya, como le digo a la gente, ya tuve toda la vida social para mí, para varias generaciones venideras. Mi invitado esta noche es una persona que estimo, admiro mucho. Se ha hecho él un nicho y se ha hecho de un nombre por sí solo dentro, pues, de diferentes áreas, pero más que nada ha sido un gran promotor del mundo del espectáculo y también ha escrito libros muy interesantes. Su libro más reciente, El Umbral, Bitácora de mi autoexilio, es un libro en donde Luis de Llano Macedo nos narra cuál ha sido su experiencia en esta pandemia, que cuidado, aún no termina y las nuevas variantes, entre ellas la Delta, están bien bravas. Mi queridísimo Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Antes que nada, muy buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por tu tiempo. Me da mucho gusto verte y verte también, y con esa actitud de salir adelante como siempre has tenido, ¿no? Yo creo Pues que no a hay de todos otra. eso, no, pues es que imagínate estar todo el tiempo guardados, pues tienes que estar creativo. Y es una de las cosas que las que quiero platicar contigo, porque la mejor forma es seguir adelante y reinventarte, cambiar, así como tú estás reinventando tu programa y cambiando tu formato. De eso se trata la vida, de ser diferente, no de cambiar todo el tiempo. Tu libro me encanta porque vas narrando cómo tú empiezas el 15 de marzo de 2020 y curiosamente el 19 de marzo de 2020, porque el 15 de marzo, si no me equivoco, fue un domingo y el 19 de marzo, creo que fue un jueves, fue la última vez que fui a Grupo Fórmula porque pues la pandemia. Pero entonces me llamó mucho la atención que las coincidencias de fechas, pero lo que me llama mucho la atención es como al principio narras temor, horror, desesperación ante el hecho de tener que encerrarte, de guardarte, de cuidarte. Platícanos todo ese fenómeno, todo ese cúmulo de sensaciones que sentiste. Bueno, mira, yo por muchos años, tú sabes que trabajé en Televisa como productor, director, mil cosas, ¿Sí? y hace 3 años me jubilé, después de 45 años de estar ahí haciendo de todo, ¿para qué te lo menciono? Y entonces puse una pequeña oficina de producción, de creatividad, de contenidos, y pues he estado haciendo varias adaptaciones para series y para programas. Pero de repente me dio por escribir pues libros ya un poquito más serios, ¿no? Y empecé a escribir uno sobre mi padre, fíjate, porque es el antecedente de todo esto, sobre la Guerra Civil Española, sobre mi familia, sobre mi abuelo, que era un general republicano muy importante, lo que representó el exilio español en México y la ida de mi padre cuando llegó a España también con $1 en la bolsa a este país y empezó pues, a trabajar en la radio, en la televisión, en el teatro. Y bueno, me clavé muchísimo y de repente que ahí lo estaba terminando que da la pandemia. Entonces me fui a refugiar a un departamento que tengo allá en una playa con mi mujer y mis hijas y dije, voy a revisar este libro y lo volví a revisar todo y no me gustó y lo volví a escribir. Entonces, al volverlo a escribir, me doy cuenta de que, ok, ya lo acomodé como quiera, mejor lo publico en noviembre o diciembre, porque pues ahorita las cosas están muy diferentes. Entonces decidí que era el momento de cambiar el rumbo de mi forma y mi estilo de escribir. Entonces decido abordar el tema de la pandemia, pero desde una perspectiva más íntima, ¿no? Y Muy reinventarme lo más personal, tu posible. libro es muy personal, sí.
Pues sí, porque es muy, aparte de la parte espiritual de mí mismo, ¿no? De repente es un momento que yo me redescubro y deja de ser el productor de televisión que hace. Eso es pura ficción. La realidad es otra. Tú lo sabes porque has trabajado y has hecho todo, ¿no? Entonces yo creo que eso me hizo pensar en que, pues, cómo filosofar, cómo hablar acerca de lo que está pasando y saber que en estos momentos, lo que pasó en ese rumor, que como dice, empezó en marzo. Primero hablé sobre las idus de marzo, de William Shakespeare, de la obra de Julio César, donde dicen, beware, o sea, cuídate de las idus de marzo, que era Beware una the Ides of semana. March, cuando lo advierten Sí, le puede ir mal a Julio ese día. sí, porque era una semana en que los romanos celebraban al dios de la guerra, a Marte, y hacían todo tipo de eventos y cosas, dije yo, y luego pues se lo echan, ¿no? Imagínate nada más eso, ¿no? Ay, por Entonces, favor, nomás le dieron entre 32 y 36 puñaladas, no bueno, exageres. hay otros datos, ¿no? Nadie sabe, pero qué interesante ¿Tú que tienes otros datos? yo te creo que le dieron dos, ya sabes dónde, y ahí se quedó, porque en esas épocas ya nunca sabes por dónde. Pero creo que lo importante fue que me empecé a concientizar al momento en que me tengo que quedar en mi casa, estar con mi mujer y estar con mis hijas y aprender a vivir otra forma de ser. Dejar de ser el productor que va y viene y que dice y que decide. Y dije, no, mira, yo lo que quiero es sentirme otra vez y escribir mi vida de nuevo. Entonces decido hablar sobre la pandemia, esta bitácora, porque lo escribía cada semana, escribía yo una cápsula, una cosa, la mandaba a mis amigos y realmente busco lo positivo que ha tenido para mí esta pandemia en revalorar lo inmaterial y lo mío, y ese espíritu de resiliencia y empatía, y mi vocación también de lo que soy, y sentir también por esa gente que se ha sacrificado, ha arriesgado su existencia, la cantidad de doctores y todo este mundo y esta humanidad que espera recuperarse, aunque no parezca, estamos como en un coma inducido, estamos como en suspensión, ¿no? Y revaloramos también los que salen a trabajar todos los días con miedo a cuestas de aquellos que ostentan poder en el gobierno o el púlpito, no aquellos que desde el púlpito religioso o desde las informaciones de conferencias de prensa o la casa de bolsa te dan, sino de cómo viven, porque también hay que ver que pues mucha gente tiene que salir, sobre todo Claro. cuando te cierran los negocios de los productoras o las empresas medias, ¿de qué vas a pagar la renta? ¿De dónde vas a pagar a la gente? Porque te dejan fuera. Y que la gente en México no está acostumbrada a estar encerrada. No. Tú y yo lo sabemos, porque el mexicano le gusta ir al mercado, le gusta ir a la plaza. De chavos nos gustaba ir a la zona rosa a ligar. Vivíamos Somos muy sociables, es cierto. Totalmente. Entonces yo digo, bueno, ¿cuándo va a terminar este tiempo de mortandad y de alguna forma de debacle generalizada? De alguna forma, ¿cómo voy a salir de todo esto? ¿Cuál es de estos días de aislamiento? ¿Y cuál es la moraleja de todo este drama? Empiezo a pensar en esas cosas y me lo cuestiono, ¿no? Yo creo que solo el tiempo nos va a dar las respuestas porque muchas cosas no están todavía descubiertas. Pero al mismo tiempo tú dices, bueno, ¿qué mejor forma que seguir escribiendo? ¿Qué mejor forma que hacer un mensaje de mí mismo y de repente hacer esta bitácora de las cosas que han pasado? Porque cuántas gentes hemos perdido, cuántos seres queridos, cuánta gente está todavía. Y ahorita voy a hablarte de la tercera ola, porque estoy primero hablando de lo que el libro hablaba, antes de imaginarnos la segunda ola o la tercera ola. Entonces, te la voy a narrar como está en el libro un poco, a ver si te gusta, porque empiezo de esta manera. En la iluminada marquesina del teatro humano, el anuncio no puede ser más llamativo. Gran estreno, función de gala y tras bambalinas la verdad absoluta. Vestida de blanco y sin maquillaje, espera ansiosa que suene la tercera llamada, que pues, obviamente, como sabes, en el teatro griego la tradición es que la trama de la obra dicta que gracias al peso de la verdad, la máscara debe caer para que la mentira sea descubierta y humillada ante el regocijo del público. Entonces de repente dice, suena la tercera llamada, y entonces la verdad absoluta sale al escenario orgullosa en espera de aplausos y los presentes, pero para sorpresa nadie le hace caso. Es más, el teatro está vacío y el silencio absoluto es roto por el eco lejano de sirenas de ambulancias y patrullas. Y tal parece que a nadie le importó venir al estreno de la desairada verdad, ya que el día de hoy se decretó la cuarentena a causa de la pandemia y salir a la calle es castigada en muchos países. Qué ironía, con varios días de prisión. Entonces, todo el mundo está tan preocupado, cautivo en su burbuja web, desde donde han surgido tantas verdades sustitutas, que la verdadera verdad resulta no solo sospechosa, sino muy impopular.
Cierto. ya que el mundo online, la tendencia no miente. La pandemia digital es peor que cualquier virus. Como diría el actor Ramón de Campoamor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal del color del cristal con que se mira. Entonces, este es como un breve relato que hago yo en este autoexilio para compartir con ustedes mis impresiones en un mundo contenido en modo pausa, ¿no? A ver, Y no cabe a ver, me gusta la palabra autoexilio. Vamos a ir a los mensajes y regresamos, porque tú lo ves como un autoexilio y mucha gente no sufrió este autoexilio, como lo dijiste al principio. Tenían que salir, no les quedaba de otra, porque o sales para ganar el pan de cada día y sobrevivir, o te mueres. Mensajes y regresamos con Luis de Llano Macedo. Con Luis de Llano Macedo, lean su libro, está muy, no quiero decir divertido. El umbral y bitácora de mi autoexilio es el subtítulo. Es un libro de una gran intimidad, porque no todo el mundo se atreve a estar escribiendo lo que está sintiendo dentro de una experiencia única. La última vez que hubo una pandemia fue hace 100 años, entonces no se dan muy seguido, aunque los científicos están advirtiendo que si seguimos dando en la torre a nuestro pobre planetita Tierra, cada vez va a haber más pandemias, más criminales, más asesinas y no nos van a perdonar. Luis, no es fácil hablar de, por lo menos para mí no lo es, estar hablando de lo que está uno sintiendo dentro de este asunto y tú calificas dentro de tu autoexilio. ¿Por qué un autoexilio? Pues porque, mira, mi padre fue un exiliado de la Guerra Civil Española y mi abuelo también, y tenía un sentimiento muy duro acerca de haber perdido una guerra y haber tenido que salir de su patria y tener que Perder empezar tu de patria, nuevo. sí. ¿Sí? Pero un autoexilio tiene que tener una buena fuerza de voluntad muy grande, porque no estás solo, está tu esposa, están tus hijas, pero aún así dejas de tener contacto con ese mundo. Yo vivo en una zona de la ciudad que es como si fuera Manhattan, ¿no? Porque tengo así como las cosas muy cercanas. Y he llegado a una conclusión también antes de clavarme más en el autoexilio, es que esta ciudad no es una ciudad, es un país. Cada alcaldía es un estado y cada colonia es una ciudad. Y tenemos que cambiar la forma de verlo porque de esa manera entenderemos por qué somos tantos, ya no cabemos, ya no podemos existir. Llegará un día en que vas a tener que circular de día o de noche, habrá escuelas de día, escuelas de noche, trabajos de día, trabajos de noche, porque no cabemos, ¿no? Pero pues yo en mi locura también pues tengo una socia, ¿no? Que una noche me despierta muy de madrugada. Yo vivo con 4 mujeres. Mi mujer, mis 2 hijas y la loca de la azotea. Y esa loca de la azotea, esa necia que vive en el último piso de mi ser, todos los días me despierta de madrugada y me dicen un ultimátum: si no te pones a escribir, te va a llenar la cabeza de tantos datos que no va a quedar más otro remedio más que meterte una USB o conectarte a la Big Data. Y de repente en estos tiempos de tecnología hasta mi propia humanidad está a punto de ser víctima de este crash digital, ¿no? Y estos efectos a lo mejor hacen una revuelta en mi hardware neuronal, ¿no? Entonces, quizás pensando algo más parecido a lo que le pasó al Quijote, que de tanto leer y poco dormir, el pobre caballero de la Mancha perdió el juicio tratando de desentrañar la razón de la sin razón, y por eso muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y que los pensamientos le sorbaban o algo así, ¿no? Lo cierto O es sea que las redes sociales pueden crear muchos Quijotes, porque yo veo mucha gente que no se despega de sus redes sociales y ya empiezan a sufrir cierta chifladura, ¿eh? Bueno, es como los niños, que no les puedes quitar el iPad, no les puedes quitar el iPhone, y se pelean contigo y se enojan, porque es un confinamiento inducido. Fíjate, lo que siento es que esta semana es la tendencia de sobreexponernos a los gadgets o engancharnos en discusiones online, o de alguna forma estás cautivo de las series que de alguna forma quieres ver de principio a fin. Tú sabes lo que es el efecto. Hay unas que son muy buenas, hay unas que sí te picas. Además están diseñadas para que sean como una droga. Te sientas y hasta que no se acabe el capítulo 20 de la temporada 3, no te para. ¿No? Porque eso se llama el efecto Sherezada, ¿sabías? La historia de las 1001 noches, que Sherezada era un rey que cada noche mataba a una concubina después de tener sus relaciones, y Sherezada se puso muy abusada, entonces llegaba el rey y le empezaba a contar una historia, y cuando estaban ya a las 6 de la mañana, le decía: termina, no, ya estoy muy cansada, mejor termino mañana, y así duró 1000 noches. Lo quiere decir que las series son lo mismo.
te dejan picado para que sigas y te claves como si fuera una adicción a lo que estás viendo en las series, porque son pequeñas películas. Eso de las series no la puedes comparar con la televisión normal. La televisión normal es doméstica, tiene un formato, cambió, las series son un lenguaje de cine, tanto en el texto como en la tecnología o en la forma de hacerlo. Es otro mundo, pero esa cosa que te deja picado, es como de chavitos que veíamos las aventuras en el cine, y había miniseries, ¿te acuerdas? Y veíamos que si el llanero solitario, que si Hopalong Cassidy, y bueno, eso era una cosa que te llegaba, hay unos que volaban como si fueran así del futuro, bueno, hubo mil cosas de esto, ¿no? Entonces yo creo que esto, al mismo tiempo de convivir, y te vuelves como a ser niño nuevamente con tus hijos, empiezas a hacer cosas con tus hijos que no hacías antes, y de repente te acostumbras a hasta con tu pareja empiezas a tener una evolución de romance. Entonces eso me ayudó mucho para, de alguna forma, de salir del insoportable de verdad del hastío de este multitask, ¿no? Entonces, ya te estaban atrapando mucho las tecnologías. Fíjate que hasta que tu vecina de la azotea te dijo, deja de estar tanto tiempo en estas cosas. Pues sí, porque te llegan unas cosas que no sabes si son verdad o es mentira, son fake news o no son fake news, y de repente lo que tú quieres es creativo, saber dónde sale lo tuyo. Claro, me escuché todos los discos que pues, los me gustaban, creo que leí todos los libros que nunca terminé, y dije, bueno, yo tengo que hacer en este momento un repaso de las cosas que me llegan al alma, ¿no? Entonces, esta bitácora de repente me dice, oye, ¿por qué no escribes algo diferente? Entonces pensé yo, voy a escribirte un cuento, y te lo voy a contar rápidamente, ¿no? Se llama Mi Chole y Yo. Paradigma, la locura y la sabiduría que comparte un grado de luminosidad. Entonces digo, hace unos días o unos meses ya, caminando hacia mi oficina en el parque de enfrente de mi casa, vi que había un anciano sentado en una banca cantando, y dije, pues eso no tiene nada de raro. Lo que pasa es que este señor ya grande, estaba cantando muy bien vestido, en un absoluto inglés perfecto. Eso me encanta. Cuando lo leí aquí me encantó. Dije, qué buena puntada te echaste. A ver si pues es la verdad. Esto está cantando una canción de los Beatles y ya se no está pidiendo lana ni tiene su sombrero puesto ahí. Y aparte nadie le daba lana. Y decía yo, ¿cómo hay locos en este país? ¿Cómo hay locos en el mundo? Pero lo más extraordinario es que, aparte de que cantaba, de repente se volteó y empezó a hablar con alguien que no existía. Y dije yo, ya, ahora sí sentí escalofríos y pena, y por efecto espejo que uno tiene. Y después pasé a su lado y me di cuenta de que este hombre, a quien a primera vista yo creí que estaba solo, pobre y loco, ni quería dinero, ni quería compañía, ni pena. Solo había sacado, sin correa, a la calle, a su propia soledad. Y juntos le cantaban no a la gente, sino a la vida, en un éxtasis de alegría y hasta cierto punto de egoísmo e indiferencia. Que no era locura, sino iluminación, que puede estar perfectamente casado con tu soledad hasta que el beat de la saludar nos separe y ser feliz. Pero además, Luis, nos la pasamos todas las horas en que estamos despiertos, nos la pasamos hablando con nosotros mismos. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en silencio que platicárselo al aire? Realmente, ¿cuál es la diferencia? Pues fíjate que yo siento que el que tú lo expreses y ya dices, bueno, mis palabras se quedaron en el aire, pero las saqué. No sé si las escucharon o no. Entonces, de repente, yo creo que en este momento de aislamiento pandémico, mi soledad y yo nos vemos al espejo y nos reímos juntos y compartimos esto que estoy escribiendo, cantando en un TikTok mental y a manera de mantra una canción de los Beatles de Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world across the universe, ¿no? Te dice, pues, porque de esa forma yo sentí que te estaba dejando un mensaje que en otras situaciones no lo hubiera yo escrito, ¿no? Y eso me motivó muchísimo a seguir escribiendo, ¿no? ¿Te refieres, ya hablas de la soledad? ¿Te has sentido solo en esta pandemia, a pesar de estar rodeado de tu mujer, de tus dos hijas y de la vecina de la azotea? Te digo la verdad. Sí, y ¿sabes qué? Me encantó mi soledad. Creo que es algo que es mío y que no me está metiendo rollos más que los que yo tengo conmigo mismo. Es una especie de feedback que viene, ¿no? Estoy como exorcizado en mis autorreflexiones y mis culpas, ¿no? Porque yo pienso de cuando era chavo, ¿no?
que éramos felices y no sabíamos que éramos felices, ¿no? O ni siquiera sabíamos cuánto infelices íbamos a ser y no adivinamos todo a tiempo, porque como señalan muchos psicoterapeutas, para superar el ayer, lo primero es que aceptes lo de hoy, imaginarte el mañana desde muchos escenarios, ¿no? Entonces, es algo que es importante. O sea, cuando te duermes, ¿qué es lo último en que piensas? Ya cuando te quieres dormir, bueno, hay quien piensa en su trabajo, hay quien piensa en que quiere ser más rico, hay quien piensa en una mujer, porque te relaja, porque te hace... Y cuando estás preocupado, híjole, no duermes. Estás No, no pensando y duermes. pensando y pensando, ¿no? Que estamos en una forma, ¿no? Entonces, creo que pues tenemos mucho tiempo para hablar muchas cosas y yo sé que tienes un formato que seguir, así que me voy a callar la boca un momento. Vamos a un corte y regresamos con Luis de Llano Macedo. Regresamos. Hace rato fuera del aire me decía, es que la gente no lee, y es cierto, la gente no lee, y después salen payasos con primer nombre de filósofos alemanes diciendo que la lectura es un invento capitalista, estupideces. Se debe y se puede leer por el placer de leer. No toda la lectura tiene que ser para aprender, porque hasta el placer de leer deja un aprendizaje. Eso no lo sabe ese mequetrefe que trabaja ahí en la Secretaría de Educación Pública. Pero en fin, Luis de Llano Macedo, El umbral, bitácora de mi autoexilio, está narrando en este libro sus experiencias desde el 15 de marzo del año pasado hasta la fecha en que lo acabo de escribir, en la pandemia. Hablábamos de la soledad y tú dijiste algo muy interesante, que te encanta la soledad, pero no todo mundo puede vivir solo o puede hacerse de la idea que la soledad puede ser un gran acompañante. Yo mi soledad, yo puedo estar rodeado de gente y estar en una soledad, porque los vas eliminando del presente y te metes en tu mundo interior. Y como que la gente le da miedo a este concepto de la soledad, y hay gente que dice que yo no puedo estar solo, y tal vez por eso caen en la trampa de todas las redes sociales, etcétera, etcétera, que te estaban atrapando a ti al principio de la pandemia, Luis. Pues es que tienen miedo de repente desconectarse de un mundo en el que quizás no trascienden. A mí me gusta la soledad porque cuando estoy en grupo no quiero llevar la voz cantante ya de todas las conversaciones, no quiero ser la estrella del show. Hay un momento en la vida en que dices, da un paso a un lado, da un paso atrás, retírate y escucha, Claro. porque el que habla mucho es que no escucha bien. Yo de repente sé que yo de repente le explico algo a alguien y no lo entienden y entonces ya en ese momento pasaste al segundo plano y no escuchan porque pues, no saben leer, porque leer para mí es un hábito que es, caray, es como una serie, cuando te clavas a leer, pero mucha gente se pierde al tercer párrafo, al cuarto párrafo, si no lo entiendo lo ignora, y hay cosas que realmente te ponen, esto de mi padre que te mencioné, de verdad que lo investigué muy bien porque lo volví novela casi, ¿no? La guerra civil, y ver a mi abuelo que está de repente en la lucha y cómo pierde la guerra y lo traicionan en Barcelona, y cómo llega mi padre con $1 en la bolsa a Mobile, Alabama, se baja del barco y consigue un bolero que resulta ser un refugiado andaluz que lo lleva a un club de refugiados y llega a México, fíjate qué historia, y eso es para que la pienses, a buscar un tío que era barítono, que tenía un teatro, casado con una triple, que era la única razón por la que vinieron a México. Y se baja del tren y llega al teatro y le toca a la señora, Luisito, ay, qué lástima, ay, pues tu tío se murió hace 3 semanas y nos habíamos divorciado hace 2 años, pero pasa, y lo mandan a vivir arriba a un cuarto y en la noche los tratan de matar. Resulta que la señora era Esperanza Iris y era el teatro de la ciudad. Dice mi papá que se queden con su teatro. Y entonces ahí empieza mi padre a salir y empieza a trabajar en una funeraria, porque era medio abogado, había estudiado leyes, a convencer a los familiares de que embalsamaran a los muertos, porque en esa época no se acostumbraba. Y de ahí se brinca, se vuelve guía de turistas, y luego cae en una agencia de publicidad y empieza en la radio. Y de la radio empieza en la XQ y escribe El Monje Loco. Tú sabes que digo, papá, ¿de dónde? Me acuerdo de ese programa, yo me acuerdo de ese programa. No, yo lloraba cuando lo ponían, porque la verdad es que lo escribía también. Digo, ¿dónde agarrabas? Después de todo, de Edgar Allan El Poe, monje loco, así lo anunciaban y estabas con tu nadie radio sabe, y decías, nadie supo la verdadera historia. Y ahí se va a Nueva York, y empieza a trabajar en la televisión en Nueva York, y fue don Emilio, arranca el Canal 2 y no tiene gente, entonces se para fuera de Avenida Chapultepec a reclutar
A ver, tú, camarógrafo, tú, operador de audio, y empieza la televisión, y no tiene actores. Entonces se va a los teatros de exiliados españoles y contrata a una tal Guilmain, o un tal Garaza, o un tal, ya sabes, y empiezan a hacer teleteatros. ¡Wow! Digo, qué historia, papá. Eso es el éxito. Dice, no. Lo importante del éxito no es tenerlo, es ir a buscarlo. La aventura de ir a buscarlo. Y eso es, la aventura de ver un libro es maravillosa porque entonces usted dice, oye, ¿qué aventura estoy leyendo más maravillosa? ¿En qué va a terminar? Porque ya que llegas al éxito, ya que llegas a la gloria, te corrompes. Aunque no lo creas, porque empiezas a querer más o porque ya no te dio suficiente. Y esa es la historia de, pues, de mucha gente también, ¿no? Ahora, estás hablando ya con una persona que ya tiene una vida hecha, una vida recorrida, y ya tienes la sabiduría que te dan los años. Porque yo me acuerdo hace algunos años, tú y yo y todos, que íbamos a pensar así, Luis, por favor. No, pues en esas épocas, bueno, ahorita estoy haciendo un libro, aunque no lo creas, el 11 de septiembre se celebran los 50 años de Sí, Avándaro. caray, ¿Qué tengo que 50 hacer? años. ¿Qué hice? ¿Qué hacía yo? A decir la gente, ese era un loco que hizo Avándaro. ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer un libro sobre la República Española o sobre lo que está sucediendo en este momento de pandemia? ¡Wow! La aventura de Avándaro te la voy a dar, la vas a leer así, oye, qué bruto, qué aventura, porque aparte que se fue satanizado toda la música y los periódicos nos hicieron pedazos, cuando lo leas vas a decir, caray, pues sí, qué libertad, gracias a Avándaro, pues hay esto y hay esto y hay esto, y la mujer se liberó, y pasó, fue una aventura increíble, ¿no? Entonces, eso es lo que me motiva a Es mí. un gran evento, pero como no hubo muertos, porque en este país, No, para que un evento trascienda, tiene que haber muertos y tiene que haber un malo de la película, que generalmente es el gobierno. Yo creo que Avándaro es un hito cultural de una gran importancia que la gente no se la ha dado porque creamos falsos sucesos en este país. pues sí, Entonces, así fue. tenemos que crear sucesos para sentirnos, no sé de qué manera, pero Avándaro fue un suceso, fue un hito histórico. Y como tú lo No, dijiste, fue un cambio, es donde nuestra generación dijo, queremos cambiar las cosas. pero fíjate, Avándaro fue la primera reunión de más de 250,000 chavos por razones no políticas, donde no Correcto. hubo un herido, un asalto, una violación, una pelea o no sé qué. ¿Cómo pasó que se juntaron tantas clases sociales? ¿Por qué? Porque llovía, porque se volvieron todos enlodados, se volvieron lo mismo. Horrible, horrible. No, y luego, pues obviamente el gobierno, pues en un momento dado, las buenas noticias no venden. Yo cometí un error en Avándaro. En lugar de invitar a la página de Nota Roja o la primera sección, invité pura gente de espectáculos. Y obviamente cuando regresé, me agarra mi papá y el señor Emilio Azcárraga mismo y me dicen, ¿qué hiciste, hijo mío? ¿Ya has visto los encabezados? Orgía de drogas, de no sé qué, no sé cuánto. No, pues no fue ninguna orgía de nada. Llovía, hicimos. Pero es lo que tú dices, ¿no? Que el evento en sí es lo que cuenta. Que nosotros hayamos una generación que lo tuvo, qué bruto, es la primera vez que se hacía en México una cosa así y sigue trascendiendo todavía. Y este libro te lo voy a dedicar con mucho gusto cuando lo tengas. Gracias. Vas a ver cómo se hizo, con quién se hizo y lo que pasó. Porque no hubo una encuerada, hubo muchas y muchos Claro, encuerados y se claro que fumaron sí. todo. Porque en esos tiempos, ¿quién iba a pensar que antes te agarraban en la calle y te castigaban por fumar adentro y ahora te castigan por hacer una fiesta afuera? Entonces todo el mundo Oye, fuma ¿y afuera. quién iba a pensar que 50 años después el país sigue tan cerrado ante tantas cosas? Pues Donde es que son, hay grupos de un conservadurismo que usan toda su influencia para seguir frenando la libertad del ser humano a elegir lo que quiera y hacer lo que se le antoje mientras no daña a un tercero. pues mira, estas son cosas que tú has discutido más que yo en ese sentido, pero yo creo que tenemos un futuro, que tenemos que luchar por nuestro futuro, tenemos que luchar por nuestra libertad, no demostrar ni de hacer marchas y hacer desastres y medio, es un absurdo, eso siempre está manipulado, ¿no? La historia política de México ya está escrita, lo único que cambia es el reparto. Entonces yo con esa filosofía con el productor digo, oye, pero ¿y la historia qué? No la historia de México, la historia de la novela que estamos viviendo. Porque pues obviamente ahorita estamos saturados de información de estas notas que nada más hacen que alarmarnos y cuidarnos, ¿no? Pues todos los días ahora estamos con los de la tercera ola, que la verdad la gente pues como ya no se la cree, porque ha habido tanta mentira que no se la cree nada. ¿Te acuerdas
cometa que estuvo allá por los 60, se llama el Cojutec. Sí, claro. Decía las últimas noticias, el Cojutec cambia el clima. Nunca se me va a olvidar, ¿no? Todas esas, por ejemplo, para mí el Twitter es como los encabezados de tu vida. Vive de encabezados, ¿no? Yo creo que ahí el encabezado es donde de alguna forma tú dices tu frase y si funciona bien, funciona, y si no funciona, pues te la inventas otra vez. Sabiduría al instante en 140 caracteres. Eso es el Twitter. Así es. Mensajes. Regresamos con Luis de Llano. Estamos hablando más de él que del libro, porque yo creo que al conocer el autor uno se interesa más por el libro. Es mi teoría, ¿no? Pero una pregunta. Este es un libro en donde es como un gran resumen de tu vida dentro de lo que es la pandemia, pero también es un libro muy íntimo. Yo siempre he dicho, a mí me han dicho, ¿por qué no escribes tus memorias? Número uno, digo, ¿a quién le interesa? Número dos, porque yo no soy bueno para compartir mis emociones. Entonces yo admiro mucho a un escritor como tú, que es capaz de transmitir lo que está sintiendo, pero ¿cuál es el mecanismo de que no te importe decirlo? A ver si aprendo yo algo de esto. Te voy a decir cuál es lo que yo pienso. Para empezar, no me tomo tan en serio. Es una cosa muy importante, porque el que se toma tan en serio siempre va a vivir. Te digo, mi madre me lo dijo un día, una cosa que estaba yo con Chaneca Maldonado, que has de haber conocido en algún momento, que estaban discutiendo sobre literatura. Entonces yo me metí a la conversación y me dice mi madre, espérate, mijo, cállate. Tú nunca vas a ser un intelectual, vas a ser un culto de la subcultura. Para ser un intelectual tienes que leer 5 libros a la semana y ser muy chocante. Y no creo que tú leas ni 2 ni seas chocante. Y dice Chaneca, pues mira, ya la mitad está resuelto porque Luis es encantador. Entonces me moría de la risa y dije, bueno, si tú logras de alguna forma trascender como lo que realmente eres, pues no importa cuánto sepas. O sea, yo tenía un padrastro que fue Carlos Fuentes que nunca conocí y que lo volvieron lo máximo. Qué bueno, respeto, tengo una hermana hija de él. Pero yo creo que eso es lo importante, ¿no? Tienes que ser honesto y neta. Me gustan esas palabras de antes, la neta, ¿no? Yo creo que lo que importa es que te expreses, que tengas quizás no el vocabulario político que necesitan tantos ahora para poder ser entendidos, escuchados, que yo no lo puedo hacer, porque a mí hablas de la coyuntura, del tripartita, eso no entiendo ni madre, ¿no? Pero yo creo que tú eres un hombre que tiene pues un gran equipaje detrás y lo has coleccionado. Yo te empecé trabajando con tu hermano cuando hacíamos el Canal 8. Imagínate las historias que sucedían en aquellas épocas, ¿no? Fue el año 71. Después de Avándaro, cuando se hace el Canal 8, que mi padre obviamente me llevó al Canal 8 a fuerzas porque me dijo, cuando empezó la guerra civil, yo me fui con mi padre, entonces ahora tú te vienes conmigo. Yo me quiero quedar aquí. No, te vienes conmigo. Y ahí me la eché y cuando viene el rollo, me acabé quedando un rato, me quedé bastante tiempo, pero pues hemos tenido vidas muy, muy intensas también nosotros, o tú en tu forma y yo en la mía. Yo en la televisión, en la música, en esas cosas, aunque debo de admitir que en el fondo soy un rock and rollero frustrado, porque por más que traté, nunca la hice. Y en cambio, pues... Nunca es tarde, Luis, nunca es tarde. No, tengo un tololoche que de repente saco y toco en las fiestas, ya cuando empiezo. Pues ya no voy a fiestas, o sea, ya no, estamos tan en cuidado que ya ni voy a comer, ni voy a fiestas, ni voy a reuniones, ni voy a conciertos. Y al principio de la plática decías de que cómo le ha pegado esto a la industria del entretenimiento. Dijo, es espantoso, la cantidad de gentes que dependen de la música, no nada más los cantantes, los músicos, los roadies, los técnicos, los transportistas. Ha sido un año que nunca imaginamos iba a pasar en medio del espectáculo. No había teatros, no había cines. Va a haber, porque todo se tiene que volver en tu casa. Yo no lo creo. Tenemos que también podernos, de alguna forma, si nos cuidamos correctamente y seguimos el protocolo que nos piden, que tampoco nos piden tanto, pero hay mucha gente que no cree, porque obviamente, ¿cómo va a creer si el mejor que puede dar el ejemplo no lo hace? Perdón que lo diga, ¿no? El ejemplo es importantísimo. Yo creo que esa es la clave, que si tiene el señor Biden ahorita, se está poniendo su cubrebocas, ok. El señor Trump no lo hacía porque era un superhombre. Y se lo volvió a poner ahorita Biden, ¿por qué? Por la variante. No, y otra vez, de aquí en México dicen que no pasa nada. Digo, qué señales, ¿no?
Bueno, es que en México realmente, pues, como tú sabes, las estrellas se hacen de plástico, a veces se hacen en un one-time hit, ¿no? Una vez tienen un hit existen las frases, los dichos. Pero yo creo mucho en la gente. Yo creo que después de esto, si realmente nos quedamos, yo me leí mi libro y lo comparto con mucha gente porque no es un libro de autoayuda, es un libro que te hace, pues, regresar a tu realidad interna, ¿no? No, todos tenemos que pensar en esas cosas y sacarlas. Yo creo que tú eres un buen comunicador porque expresas lo que dices todo el tiempo. Cuando yo leía el libro, me identificaba contigo, empatizaba con lo que decías en gran parte. Y yo siento que tú escribiste esto cuando dice, empecé a escribir cada semana, se lo mandaba a mis amigos, estaba yo compartiendo, estaba yo compartiendo mis emociones, mis sensaciones, mi vida con ellos, y al leerlo yo lo compartí contigo. Y eso es lo que me imagino que quieres expresar en este libro, y por eso acabó siendo libro, para que la gente lo lea y vea que no están solos, ¿no? Pues aparte, no todo el mundo lee los periódicos como creemos. Ahora ya estamos leyendo, bueno, las noticias que te llegan en el teléfono, pues apenas si las puedes leer, y si usas lentes todavía peor. Lo que se dice en los noticieros se repite 40 veces. O sea, las noticias, de repente, pues mi papá decía que quería hacer un programa con un ventríloco, para que el ventríloco dijera lo que le daba la gana, al cabo el que lo decía era el muñeco, lo decía de Se esa vuelve manera, aburrido, ¿no? Se vuelve aburrido No, porque pero están dando la quinta lectura. Es cuando empieza el noticiero de la mañana a las 7, te están diciendo lo que ya te enteraste en la noche en tu teléfono. claro, y aparte te paras a las 5 de la mañana a ver cuál va a ser el encabezado de un periódico que se imprimió desde las 11 de la noche del día anterior. O sea, no Ridículo, estás actualizado en esto, ¿no? Yo creo que eso es lo... ridículo. Mira, voy a resumir en parte de esto porque yo pienso que yo estoy lo que soy porque mi vida es locura o sensatez. No sé, parafraseando a Edgar Allan Poe, les voy a decir que cuando un loco parece completamente sensato, ya es el momento en efecto de ponerle la camisa de fuerza. Yo creo que yo ya necesito la camisa de fuerza muy pronto No para lo de esta creo, pero manera. Bueno, pero me divierto, fíjate, yo sí gozo la vida y la voy a seguir claro, gozando, porque si estoy de repente, mis amigos, bueno, ¿qué me van a contar mis amigos? ¿Te has dado cuenta de que hay amigos que tienes que nunca te cuentan nada? Que siempre te preguntan, oye, y cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué tienes? Y cuando tú le preguntas, ¿y tú? No, bien, ahí voy. No, de repente, ¿cómo va el trabajo? Pues ahí va. Eso quiere decir que está yendo de la patada, ¿no? Y yo creo que pues la familia misma o no también. valoran su vida. Yo valoro mi vida porque es la única que me va a tocar. Porque Ok, dentro de todo este cosmos que va a durar no sé cuántos billones de años más antes de que se apague el universo, me tocó este ratito. Mejor lo aprovecho, ¿no? no, y yo escribí otro libro antes yo que se llamaba El Orbit, en que yo estoy cumpliendo 100 años y estoy igualito porque la tecnología, la medicina y la ciencia ya me tienen igual. Entonces estoy hablando de que hay un aparato al que yo me meto en que es una máquina del tiempo virtual. Entonces me voy al pasado y me voy al futuro y convivo con Orson Welles, convivo con Ed Sullivan, con los virus, convino, Claro. bueno, hasta con científicos. O sea, me choca dar una conferencia cuando sea que me están diciendo que me están grabando y están chateando. Por ejemplo, ya es lo que nos está pasando ahora. No hay ningún respeto por la autoridad de lo que estás diciendo. Y yo creo que tú eres muy firme y muy duro cuando dices tus notas o te peleas con alguien porque lo crees y lo defiendes. Pues la Quizás única, tienes ¿no? gente que... Sí, pero hay mucha gente que nomás te va a decir, sí, tienes razón. No es cierto, no tienes razón, estás equivocado, ¿no? Nunca sabes. Pero yo creo Pero que diciendo, es como te educaron. Tú has dado muchos ejemplos de tu padre y de tu madre. También es como te educan en tu casa, ¿no? Di lo que piensas, defiende tu posición. Si alguien tiene mejor argumento, reconócelo y cambia tu posición, porque eso es a fin de cuentas, ¿no? y aceptar tu posición también, defenderla, sí estoy de acuerdo. Yo tuve la suerte de que cuando yo era rock and rollero me mandaron a un colegio militar. Me tiro 4 años. Y en ese colegio militar aprendí disciplina, orden, lealtad, de alguna forma, y fidelidad. Y eso me enseñó el colegio militar y yo lo sigo aplicando todavía porque yo hago mi cama los domingos, por ejemplo, ¿no? Me hice un hábito. Los hábitos también pueden ser muy malos o pueden ser también pues, bastante interesantes, ¿no? Y yo creo que escribir también es un hábito. Tienes que tener ese hábito. El momento en que puedes poner por escrito lo que piensas y lo que sientes,
se queda. Hacer un programa de televisión es efímero, dura 1 hora y se va. Lo electrónico es efímero, estoy de acuerdo. Lo que queda es la palabra escrita e impresa. O la película que a lo mejor la viste hace 20 años y la repiten otra vez, o el libro que escribiste que encontraste en un libro de libros antiguos y estás leyendo. Esas cosas se quedan. El arte se queda, no se va. Pero estas cosas que es tan inmediato, llega, te impacta y se va, y se acabó. Luis, ¿dónde puede la gente comprar tu libro? Mira, el libro está en Sanborns, está en Gandhi, está en el sótano, en Rosario Castellanos, en la librería, la biblioteca del Fondo de Cultura Económica, y ya lo voy a tener también en lo que es Amazon, para que lo puedan leer también ahí. Y ahora otra cosa que está en las novedades, ya me volví pescador, ya tengo mi página de internet, luisdellano.com, y ahí estoy haciendo pues blogs, estoy haciendo, ¿cómo se llama? Blog, y el otro que se llama el podcast. Muy bien. Hacer tu propio canal, como mi compadre Carlitos, que loco, pero ahí tiene su canalito y está haciendo barbaridad y media, pero creo que se está divirtiendo. Y eso que importa. Y yo veo que tú tomas muy en serio tu trabajo y lo haces muy bien. Gracias. Luis de Llano, gracias por visitarme esta noche, aunque sea virtualmente en mi estudio. Sabes que te quiero, te respeto y te admiro mucho, y te felicito por tu más reciente creación literaria. Muchas gracias, te agradezco mucho el tiempo y los comentarios para mí me motivan a hacer más cosas. Gracias. Gracias a ti y a toda la gente que nos acompañó esta noche aquí en mi estudio. Mil gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Sábado que entra, estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula, pero un poco antes, el lunes 3:30 de la tarde, centro, estoy aquí en Fórmula. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.